tal? Hola Inés. Hola Paula. ¿Cómo estás? Yo muy bien de 2026, aunque ya llevamos un cachito de año, pero feliz año, esto ya claro, no sé hasta qué yo punto. últimamente voy diciendo feliz año a la gente y la gente ya me dice, ya ha prescrito. Y yo, hombre, no, porque bueno. si te vuelves a ver con una persona y es mayo, yo creo que lo civilizado es decir feliz año. Muy bien, tú sigue diciendo hasta otoño. Claro. Bueno, pues queríamos lo primero agradecer a todas las personas que escucharon nuestro primer episodio de esta serie en el que hablamos sobre la Segunda República, porque la verdad que nos lo estamos pasando muy bien, estamos aprendiendo mucho, sobre todo leyendo sobre estos periodos tan convulsos, y la verdad que está siendo una experiencia muy guay. En el primero de ellos hablábamos de la dicotomía entre la mujer moderna y el ángel del hogar, como ejemplo de una dicotomía que surge en las primeras décadas del siglo XX entre lo que podríamos decir sería el pasado y el futuro, o la propuesta que trae la República de transformación y reforma y la reacción a esta propuesta de cambio. De hecho, terminábamos el episodio con una cita de Clara Campoamor que decía que para ella la República abría anchas ventanas al porvenir. Uh-huh. Sin embargo, hoy nos centraremos en analizar cómo esas ventanas se cerraron de golpe tras la sublevación militar que tuvo lugar el 18 de julio de 1936. Veréis que estos episodios están ligados. O sea que si os los queréis poner todos seguidos y hacer una inmersión en el siglo XX de España... Hay una continuidad. Hay una continuidad, sí. Pero antes de empezar a hablar de nuestro tema de hoy, que como ya os imaginaréis es la Guerra Civil Española, queríamos reflexionar acerca de algunas cuestiones previas que nos parecen relevantes y que nos han surgido un poco a nosotras mismas en nuestra conversación mientras preparábamos este episodio. Claro, la Guerra Civil se trata del tema de nuestra historia reciente del que resulta quizás más difícil hablar, porque hay un discurso que está completamente polarizado, donde el debate se constituye a través de dos bandos completamente antagónicos y parece que no hay una posibilidad real de atender al detalle, a las investigaciones o a las cosas complejas que se dieron en este periodo. Y cada persona pues, se adhiere a una interpretación muy concreta de la Guerra Civil y quizás incluso impone una visión muy concreta del pasado. Y resulta muy difícil, primero, el diálogo entre estas dos posiciones y que la gente atienda a pues, investigaciones de historiadores y se aleje un poco del ruido uh-huh. o de los grandes eslóganes, que ahora hablaremos de ellos, o de las interpretaciones, digamos, más fáciles de comprar. Claro, y también que apelan mucho a lo emocional, ¿no? A lo pasional casi. Sí. De hecho, comentábamos tú y yo que la polarización se construye a través de grandes frases que seguramente a todas os suenen porque las hemos escuchado, ¿no? Hasta la saciedad, como la expresión de que fue una guerra entre hermanos, o que los republicanos o los rojos mataron muchos curas y monjas, que no hay que remover las cenizas ni el pasado, que la guerra era inevitable debido al desastre que fue la Segunda República, que los dos bandos hicieron cosas terribles, que esta es una de las cosas que creo que más se escucha últimamente, que se ha llamado la tesis de la equiparación de los bandos, de decir que bueno que son totalmente comparables, sí. ¿no? las dos acciones, que fue también un trauma colectivo en el que todas las personas sufrieron por igual. Uh-huh. Son frases, como decíamos, que se han repetido hasta la saciedad y que parecen además verdades talladas en piedra, que aunque leas investigaciones o teorías que las desmienten o que las matizan, parece que son inamovibles. Sí, incluso cuando estás leyendo las tienes muy presentes y parece difícil alejarse de eso, ¿no? De hecho, uno de los historiadores a los que hemos leído con fervor es a Paul Preston, que es este historiador británico que tiene un montón de libros sobre la guerra civil y bueno, el franquismo, muchos momentos de la España del siglo XX muy relevantes. Aquí lo tenemos, que lo hemos traído. Es verdad, hoy tenemos libros en el estudio. Hagamos de azafatas un momento. Sí, que es una cosa que en Punzadas Sonoras, en nuestro podcast, siempre nos gusta hacer. Siempre vamos a todos los estudios de radio cargadas con 70 libros. Sí. No tenemos bien la espalda, pero merece la pena. Pero hemos traído algunos de los que hemos usado para este episodio. Y concretamente hemos traído La Guerra Civil Española, de Paul Preston, y ahí él explica, entre muchas otras cosas muy interesantes, que se han escrito alrededor de 30.000 libros sobre el tema de la Guerra Civil Española. Evidentemente es un número ingente de obras que incluso se puede comparar con las obras producidas sobre la Segunda Guerra Mundial, que también es uno de los grandes conflictos bélicos que todos tenemos en el imaginario por la cantidad de libros e incluso películas, documentales, bueno, todo tipo de producciones que se hacen en torno a eso, ¿no? Entonces es curioso que a pesar de esta ingente cantidad de escritos e investigaciones, seguimos prefiriendo el eslogan fácil, corto
y muy pues ligado a un bando o a otro acerca de la guerra civil. Paul Preston señala que esto sucede porque mientras hay muchísimos investigadores que hacen de manera muy rigurosa su trabajo, también ha aparecido un grupo de figuras mediáticas que, dice él, gritan desde las gradas como los gamberros del fútbol. Y utiliza esta metáfora un poco para ilustrar que para él la guerra civil española se está haciendo otra vez, pero sobre el papel. O sea, digamos que en esta conversación polarizada se está dando de nuevo una especie de combate que ya no utiliza las armas, sino que utiliza las palabras y todos estos eslóganes facilones, digamos. Claro, y estas figuras que podríamos decir que son mediáticas, porque creo que él matiza que no se dan solo sobre el papel, sino en medios que cada vez impactan más, sí, como pueden ser la radio, la televisión o las redes sociales. Aquí sí, evidentemente las redes sociales, Twitter y todos estos lugares, ¿no?, donde se sucede todo esto. Y son figuras que podríamos llamar revisionistas, porque en muchos casos resucitan tesis del franquismo y defienden que todo este trabajo de investigación que se ha hecho, que es muchísimo, como tú decías, no es válido, sino incluso fruto de una conspiración. Y esta postura nos parecía peligrosa por muchas cosas, pero en particular queríamos señalar que niega la posibilidad de que se pueda construir un conocimiento objetivo, contrastado y verificado acerca de la Guerra Civil Española. Y creemos que es importante en este sentido atender a las fuentes y, como ciudadanos y ciudadanas, no dejarnos llevar por los gritos de los ultras que señala Paul Preston, ¿no? Hemos traído también otro libro que es España partida en dos, de Julián Casanova, que es otro gran historiador que citamos también en el primer episodio. Sí. Estos van a ser nuestros dos pilares, a ellos nos vamos a agarrar hoy aquí, porque la verdad que es una pasada toda la investigación que han hecho, lo bien que escriben. Por ejemplo, aquí Julián Casanova tiene otros muchos libros, pero este es bastante accesible, está muy, muy partido en temas, digamos, y es una manera, la verdad, muy guay de acercarte a la guerra civil, porque es riguroso, pero a la vez accesible y profundo, ¿no? Aunque no sea tan largo quizá como el de Paul Preston. Me ha gustado un montón este libro. Claro, también los traemos para daros recomendaciones, porque como siempre decimos, Inés y yo no somos historiadoras, nosotras hemos estudiado filosofía y creemos que nuestro trabajo aquí es reflexionar acerca de lo que cuentan los historiadores, y si queréis pues de repente aprender más sobre la guerra civil, sobre los hechos y sobre las reflexiones que hacen ellos, pues lo suyo es que leáis los libros, sí, que como has dicho que están pensados para un público amplio. Sí, no es no es farragoso ni complicado de leer. Sí, y que no hay que tener ningún conocimiento súper profundo previamente, ¿no? Entonces, como decía Julián Casanova, nos anima a diferenciar entre lo que llama conocimiento documentado y subjetividad, ¿no? Que claramente son dos planos muy distintos. Claro. Entonces, lo que nosotras vamos a hacer no es contaros lo que sucedió en la guerra civil, no vamos a ponernos a explicar batallas porque no es nuestro papel, sino queríamos reflexionar acerca de cómo se ha contado este hecho histórico, ver qué narrativas y qué relatos han surgido acerca de esta experiencia traumática que sigue generando hoy en día mucha violencia. Y también queríamos posicionarnos en contra del olvido, del silencio, de la ignorancia y de la desinformación, que son cosas peligrosísimas que están muy a la orden del día. Y queríamos hacernos esta pregunta: ¿qué relatos y qué narraciones existen acerca de la Guerra Civil Española? Os hemos traído varios ejemplos bastante distintos. También hemos querido apostar un poco por diversidad de géneros y voces. Sí, también para mostrar todas las opciones que tenemos en cuanto a la aproximación a este hecho, que además todavía siguen surgiendo hoy en día. Yo el fin de semana estuve en el Centro de Danza de Matadero viendo, creo que es La Veronal, que era una adaptación de una obra de Mercè Rodadera, esta escritora catalana, de La muerte y la primavera. Y no es que hable concretamente acerca de la guerra civil, pero yo todo el rato que estaba leyendo sobre todo eso, además lo veía y decía, jolín, qué interesante y qué propuesta más visual y tan distinta acerca de lo que, por ejemplo, leemos en los libros de este momento, ¿no?, que ella vivió. Y que creo que estuvo en el exilio, Mercè Rodadera. Y bueno, que digo que todavía hay muchísimas nuevas formas que se están explorando de pues no solo explicar este hecho, sino simplemente también ponerlo ahí y dejar que lo experimentes de una manera, en ese caso, para mí, mucho más sensorial, casi. Sí, o sea, lo malo es que hay mucha desinformación y es complicado, lo bueno es que hay muchas fuentes fiables y luego lo que tú dices, pues producciones artísticas que pueden ayudarte a entrar en el tema si es que te interesa. Claro. Que ojalá sí. Y para empezar a ver cómo se ha narrado la Guerra Civil Española, como os decíamos, vamos a traer algunos ejemplos. Y el primero, que ya lo hemos adelantado con Casanova y Preston, es la historia, que para nosotras es, podríamos decir, no el fundamental, ¿no?, pero claramente es un buen sitio del que partir siempre. O sea, hay muchos, pero sin la historia todo se cae abajo, ¿no? Claro. Y de hecho traíamos a Enzo Traverso, que es un historiador como top historiador. Top historiador. Este señor es famosísimo. Top historiadores, un 10. Nosotras estudiando filosofía, fíjate que a veces hay
así diferenciaciones entre disciplinas, por desgracia, pero hemos leído a Traverso. Gracias a nuestro profesor Eduardo Zazo, que le citaba mucho, y bueno, tuvimos la oportunidad de leerle y la verdad que es una pasada. Y él explica que tanto la historia como la memoria, de la que hablaremos al final del episodio, son dos formas de lo que podríamos llamar la elaboración del pasado. Dice que la historia es una discusión crítica, mientras que quizá podríamos diferenciarla de la memoria porque la memoria se asocia más con los recuerdos o con lo vivido. Otro historiador llamado Holbach también entiende la historia como algo que busca objetividad. Y esto también hace una cosa muy relevante, que es que puede ser problematizada y criticada. A diferencia de la memoria, como decía, no se trata de lo vivido, sino justamente de lo que queda fuera de lo vivido, que permite también cierta distancia, que a veces es necesaria para construir un corpus de conocimiento que pretenda acercarse más a la objetividad, ¿no? Claro. Y vamos a usar este ejemplo de cómo se narra la guerra civil a través de la historia para explicar un poco un breve contexto acerca de la guerra civil, situarla un poco. Por supuesto, como decíamos en el caso de la Segunda República, perdón por resumir una cosa tan compleja y tan difícil pues en un poco tiempo. Sí, una persona que en comentarios de YouTube nos dijo: me ha encantado, chicas, me hubiera gustado como más contexto histórico, y es verdad que hemos intentado. Sí, hemos hecho caso. Pero aún así, como, bueno, siempre de que nuevo todo esto se queda lo corto, repetimos, siempre. claro, todo se va a quedar corto. Pero por bueno, supuesto. queremos también dar otros ejemplos aparte de la historia. Entonces vamos a empezar preguntándonos de nuevo todo el rato, porque hay que siempre citar las fuentes, estaremos referenciando al libro de Paul Preston y el de Julián Casanova, aunque no los citemos, aunque traemos también citas literales. Pero vamos a empezar contándonos, Paula, por qué estalla la Guerra Civil Española. Bueno, pues Julián Casanova da la siguiente respuesta a esta pregunta tan importante, que es que hay una sublevación militar contra la República que socava la capacidad del Estado y del gobierno republicano para mantener el orden. Esto, la verdad, muy bien resumido en una frase, pero es interesante ver lo que los historiadores explican, porque cuentan que la sublevación no triunfa en todos los lugares. O sea, la sublevación pretendía hacerse con el poder de manera muy rápida y eficaz y no lo consiguen. Y esto tiene que ver con varias cosas. Primero, evidentemente, el golpe de Estado, que es de donde nace todo, esta sublevación contra un gobierno legítimo y elegido por el pueblo de manera democrática en las elecciones anteriores de 1936, y lo que sucede tras el golpe de Estado es que se dividen las fuerzas armadas, el ejército y las fuerzas de seguridad. O sea, no es que todo el ejército de repente se subleve entero, por tanto tendríamos a todos los militares en un bando, sino que hay una escisión. Y luego también aparece la resistencia militar y la resistencia civil, es decir, que la capacidad del gobierno para mantener el orden se ve minada, y esto da paso a una violencia abierta entre los dos bandos. Es decir, se desata la lucha armada, la revolución popular y la rebelión militar. Había mucha gente luchando entre los dos bandos y luego también entre sí. Entonces, uno de los grandes eslóganes sobre la Guerra Civil Española es que la guerra era inevitable, que es una cosa que ha adelantado antes Inés, debido a este clima de inestabilidad y de violencia que existía durante la República. Pues un enfrentamiento entre los que querían que cambiasen las cosas y que hubiese reformas, y la reacción a todo esto, ¿no? Y sin embargo, los historiadores lo que defienden es que nada de eso conducía necesariamente a una guerra civil. No podemos asegurar que la única salida a esta situación de inestabilidad política fuera la violencia, y tampoco podemos defender que fuese una solución necesaria para llegar a otro sitio, a otro momento histórico. Que esto es una cosa muy tramposa, porque... Sí, que se puede pensar más allá de la guerra civil. Claro. Que a veces parece que el conflicto era, o sea, justificar que era la solución no solo la única, sino también la necesaria. Claro. Queremos pensar que la violencia no siempre es, de hecho, ojalá no sea en la mayoría de los casos la única solución, claro, sí, a situaciones que pueden ser muy complejas. En el caso de la Segunda República ya hablamos del desorden que había y la incapacidad del gobierno de mantener un poco el orden, de que había mucha violencia en la calle, en la sociedad. Pero bueno, esto no siempre quiere decir que, por tanto, tenía que haber una guerra civil, ¿no? Que tenía que desembocar. Sí. Y ahora nos preguntaremos por el porqué de la sublevación, ¿no? También un poco resumido, pero la sublevación fue orquestada por Emilio Mola y defendida por, como decía Paula, por algunos miembros del cuerpo de los oficiales, el Ejército de África, la Legión. Era una sublevación a la que se incorporaron diferentes grupos, como las fuerzas regulares indígenas, los carlistas, los falangistas y otros grupos de derechas. Las razones que señala Casanova para esta sublevación son todos esos agravios que había causado la República, que todas estas personas creían que era necesario vengar. Es decir, la República propone la revisión de los ascensos que se habían concedido por méritos de guerra en la dictadura de Primo de Rivera,
Y esto lo anula el gobierno de Azaña, por ejemplo. También hubo una ley de la reforma militar, fueron destituidos algunos de los jefes que estaban más comprometidos con la dictadura de Primo de Rivera, y en 1936 se incluyen en estos libros que hemos leído un poco los motivos que se proclamaban en bandos, es decir, que están ahí, ¿no? Los podemos leer, y en la mayor parte de los casos tienen que ver con lo que se llamaba la ausencia total de poder público. Esta cosa que decíamos de es necesario mantener el orden y la unidad de la patria. Una unidad de la patria que no solo tenía que ver con el desorden, digamos, esta violencia o este desorden social, sino, por ejemplo, la unidad de la patria tenía que ver con que se estaban otorgando muchos derechos a Cataluña. Las autonomías. Claro, había estatutos de autonomía. Entonces, todo esto estaba molestando muchísimo en cuanto... O sea, que el desorden no solo es un desorden social, sino que es un desorden que ellos entienden que está dividiendo la patria, ¿no? Y que está ligado a una idea de cómo tiene que ser el país, que es su idea, y como eso nos está dando, pues... Claro. Se ejecuta lo que se ejecuta. Claro. Y Casanova dice que no se mencionan tanto estos agravios acumulados que comentaba con respecto al ejército, pero que evidentemente había un desprecio acumulado hacia todos esos políticos que habían formado parte de las reformas de la Segunda República que explotó y que evidentemente tenía un gran peso en esa sublevación. También mencionar, porque esto es muy relevante, que fue apoyada la sublevación por la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. De hecho, Paul Preston, que habla mucho de esto, de cómo Franco consigue establecer conversaciones con ellos o cómo participaron con acciones muy concretas y muy relevantes a lo largo de la guerra, Preston explica, y le cito, dice: Hitler y Mussolini convirtieron un coup d'état, que esto es en francés, perdón, será golpe de Estado, ¿no? Sí, eso sí. Que iba por mal camino en una sangrienta y prolongada guerra civil. O sea que su presencia, esto se ha escrito y se ha investigado muchísimo, ¿no? Fue muy relevante. Y lo que ya todos sabemos, esta sublevación militar fue capitaneada por Francisco Franco, que fue proclamado caudillo. Esto me duele porque fue el 1 de octubre, que es mi cumpleaños, de 1936, una efeméride terrible con la que tengo que convivir. Pero bueno, aquí también, por supuesto, Paul Preston explica un poco las luchas de poder que había, como se pensaba al principio que eran ciertas personas las que asumirían el poder, y luego él fue haciéndose su hueco, que esto también se ha comentado mucho, no vamos a entrar en esto, sino que nos vamos a centrar más bien en ver qué consecuencias tiene la sublevación y la posterior guerra civil. Claro, como decíamos, el golpe militar no consigue la conquista del poder de manera inmediata, en gran parte porque no consigue conquistar las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, por ejemplo, ni los polos industriales y mineros, en el País Vasco, en Cataluña y en Asturias sobre todo. Sí que triunfa en cambio en ciudades como Sevilla o Zaragoza, y entonces se da un momento histórico que Julián Casanova llama el momento sin reglas ni gobierno, que es un poco pues empezar a entrar un poco en el caos que luego sería la guerra civil. Casanova explica cómo la sangre empieza a correr debido a la unión de esta rebelión militar y la respuesta revolucionaria que ya hemos mencionado. Mola, nuestro general no favorito, que no mola nada, defendía en el momento de empezar la sublevación que la acción ha de ser en extremo violenta. Estas son sus palabras. Lo que quería proponer y ejecutar son ciertas tareas de limpieza, encarcelamientos en masa, represión, tortura, terror, por supuesto todo esto muy ligado a la violencia, a la presencia de armas, una guerra total, digamos, ¿no? Entonces lo que hacen es centrar las matanzas en los lugares donde había mayor resistencia y donde había mayor presencia de organizaciones de izquierdas, un poco siguiendo esta línea que ha contado antes Inés de la venganza y de los ajustes de cuentas, ¿no? Las personas que representaban para ellos pues lo que estaba rompiendo España, que por cierto es una frase muy en boga hoy en día, sí. Pues ahí es donde ellos sentían que tenían que llevar a cabo estos ajustes de cuentas. Entonces, entre julio y septiembre del año 36 se concentran las mayores cifras de asesinatos en los lugares controlados desde el principio por los sublevados, por los militares sublevados, del 50 al 70% de las víctimas, de hecho, que son porcentajes altísimos. Y los historiadores dicen que no era solo una represión de guerra, sino un exterminio quirúrgico y de urgencia. O sea que era algo muy planeado y muy dirigido a las personas que ellos consideraban que podían pues suponerles más problemas y más resistencia, ¿no? A lo que estaban intentando hacer. Entonces es en este momento donde se da gran parte de todo este drama que creo que todas tenemos en la cabeza y conocemos, de cadáveres que eran abandonados donde caían abatidos, en tapias de cementerios, en las cunetas de las carreteras, en los ríos, en los pozos, incluso en las minas. Y en estos meses de julio y septiembre, que fueron
fueron meses de muchísima violencia. No se registraron muchísimas muertes, que evidentemente pues, los cadáveres aparecían sin nombre y sin identificación, y es donde empiezan a surgir las grandes fosas comunes, que es otro de los temas de los que hablaremos hacia el final del episodio, porque evidentemente están muy ligados al tema de la memoria y todo el trabajo que se está haciendo en los últimos años, un poco por hablar de ello, ¿no? El general Mola, en una reunión con todos los alcaldes de Navarra, dice: hay que sembrar el terror. Hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardía. De nuevo, como este llamamiento a ajustes de cuentas y a esta exterminación quirúrgica de ciertas personas o ciertos grupos políticos. El objetivo no era apoderarse del Estado tanto, sino exterminar una cultura liberal y reformista. Esto es lo que explica Preston. Como que había un componente ideológico muy definido en este sentido. Sí, esto por matizar, que no lo hemos traído, pero lo he leído mucho, esta idea del exterminio y de llegar a un sitio, cuando el alzamiento militar triunfa directamente en muchas ciudades, podrías pensar que, bueno, pues si ya has triunfado, no hace falta quizá seguir con ese exterminio y esa violencia sistemática, y es por eso que hay muchas lecturas que relacionan la Guerra Civil Española con la palabra genocidio. Como hay muchos estudiosos que han visto un poco cuáles son las características de un genocidio y lo han asociado con la Guerra Civil en ese sentido, por la cosa de exterminar y de decir, no, es que no podemos convivir con nuestros enemigos, o sea, todos tienen que ser eliminados porque no hay posibilidad de convivencia, que también evidentemente es un golpe militar contra una democracia. Y esto pues se ve bien ahí, ¿no? Pero esta voluntad de exterminio creo que es fundamental. Sí. De hecho, Preston explica que era una guerra contra los trabajadores, contra aquellos que habían participado en las reformas que se estaban intentando implementar en la República, también contra maestros e intelectuales. Hablábamos en el episodio pasado de las maestras de la República, como estas mujeres que encarnaban un poco este ideal de mujer moderna, que muchas veces se las enviaba a los pueblos, a zonas rurales, pues educar a la población, y que eran un poco pues esta imagen de eso de las mujeres modernas con sus pelos cortos y pintalabios y fumando, y pues lo dijimos ya en el pasado episodio, que fueron uno de los grupos que más sufrieron esta violencia y esta represión. Y se plantea también esta guerra y este comienzo de la sublevación como una guerra de lo viejo contra lo nuevo, ¿no? De hecho, hablando de la violencia contra las mujeres, queríamos señalar que evidentemente esto siempre pasa en todos los conflictos armados, las guerras y los golpes de Estado, que siempre las mujeres son un grupo particularmente vulnerable, y hay una violencia muy particular a través de violaciones. Pues las rapaban el pelo, les daban aceite de ricino, que es laxante, para sacarlas a pasear por los pueblos, las humillaban, ¿no? A las personas que consideraban que tenían lazos con, entre comillas, los rojos, o el bando, digamos, republicano. Y bueno, todo esto se dio y fue también terrible, evidentemente. Sí. Aquí siempre hay que leer a Svetlana Alexievich con su libro de La guerra tiene rostro de mujer, creo que es. Y últimamente se han hecho muchos estudios también en España concretamente. El otro día vi un montón de imágenes sobre mujeres rapadas y todo esto, que es verdad que a veces no como que cuesta prestar atención a tipos de violencia específicos que se dan en este tipo de conflictos, y por suerte pues ya llevamos mucho tiempo mirando un poco, atendiendo a esta cosa de la historiografía de género, que tiene más que ver con pues prestar atención a esto, que es un poco lo que hicimos en el otro episodio, centrarnos un poco en la historia de género. En este caso vamos más por derroteros narrativos, que también nos gustan mucho. Y Paula nos contaba un poco cómo se estructura esa ansia de exterminio y de violencia en el bando del general Mola, y yo voy a contar cómo se organiza y cómo se sucede la violencia en la zona republicana, que por supuesto también la hubo, ¿no? Explican Casanova y Preston que se limpiaron las ciudades de derechistas y clérigos en las ciudades donde fracasó la sublevación militar. De todos aquellos que se habían levantado en contra de la República, claro, pues fueron tratados sin piedad esos grupos que estaban asociados a la sublevación. En Madrid, de hecho, de esto hay muchísimo, quizás es de las cosas que más relatos hemos encontrado de todo tipo acerca de la toma de Madrid y de todo lo que sucedió aquí en esos años. Se habla mucho de las sacas, de sacar de paseo a las personas, porque se consideraba, por ejemplo, los militares eran los principales responsables de lo que estaba sucediendo en España, y esto generó muchísima violencia y muchísima sangre. También hubo violencia contra el clero, contra políticos conservadores, propietarios, terratenientes, burgueses, jefes de personal, católicos, ¿no?
Y dice Preston, detrás de muchos de estos asesinatos estaban los miliciados armados, los militantes de partidos y sindicatos de izquierda y los múltiples comités de empresa, barrio o pueblo que se crearon al calor de la revolución. Es decir, que de esto también se ha hablado mucho, de cómo el bando republicano era un hervidero de poderes armados muy difícil de controlar porque, claro, el golpe militar, la sublevación, había dejado un vacío de poder. De hecho, hay una frase de Preston que dice: el Estado dejó de existir más allá de Madrid si es que allí existía. Claro. Y explica que lo que provoca el golpe militar es un derrumbamiento de las estructuras de orden público y todos esos grupos que se movían por la sed de sangre o por la venganza, que también lo sabía, pues se pusieron en marcha y era muy difícil controlar esos elementos que se les ha llamado siempre incontrolables. De hecho, leí una frase de Azaña ante una matanza muy famosa de militares que se dio en la cárcel Modelo de Madrid, donde le decía a alguien: me asquea la sangre, estoy hasta aquí, nos ahogará a todos. Entonces esta violencia era llevada a cabo por esos elementos incontrolables que al principio, sobre todo en estos meses que Paula decía que fueron especialmente cruentos, no guardaron ningún tipo de disciplina frente a las autoridades, ¿no? Frente a lo que era el gobierno. Claro. Casanova explica también que este terror caliente que acabamos de explicar no dura toda la guerra y que después de este terror caliente se pasa al terror legal, que sí que se somete al ejército y a los tribunales. O sea que poco a poco se va, digamos, sistematizando esta violencia y que la guerra civil ha pasado a la historia por la deshumanización del contrario y esta violencia bastante espantosa que generó. Es verdad que pues al principio de la sublevación y en esos primeros meses es como mucho más evidente, pero luego continúa. Sí. Y luego el franquismo continuará de otra manera, distinta. Sí, de hecho explican muy bien ellos cómo el miedo genera muchísima violencia, ¿no? Claro. En el caso de las matanzas de militares aquí en Madrid, por ejemplo, hay muchísimas historias sobre que quizá el bando nacional bombardeaba la ciudad y acto seguido se decía: hay que matar militares. O sea, había un juego de han hecho esto, ha habido un montón de víctimas, o no han avisado, o han bombardeado el aparato que nos avisa de que va a haber un bombardeo para que la sociedad civil se pueda esconder en el metro, en sótanos y tal. Por tanto, ahora toca... Claro. La venganza. La venganza. O sea, que había un juego en una espiral de violencia que es la guerra, ¿no? El contexto de la guerra, claro, que lleva por eso a la deshumanización total y a que la vida humana pues deja de tener valor y se empiezan a intercambiar las muertes como si no tuvieran ningún tipo de importancia, ¿no? Claro, esas vidas que se pierden. Sí. Justamente queríamos detenernos un momento a analizar cómo ambos bandos responden a esta situación de violencia exacerbada. El bando republicano consigue desde comienzos de 1937, o sea, al año siguiente de que comience la guerra, parar de forma casi definitiva la matanza e imponer esta justicia de excepción que frenara la venganza, el odio de clase y los ajustes de cuentas, porque veía que se les iba de las manos, ¿no? Con esta frase de Azaña que has dicho tú sobre la sangre. Preston explica que las autoridades republicanas se esforzaron por controlar a esos elementos incontrolables y Indalecio Prieto, que era un miembro del gobierno republicano, dijo: no imitéis esa conducta, os lo ruego, os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra, no los imitéis. Superadlos en vuestra conducta moral, superadlos en vuestra generosidad. O sea que ante la violencia que se estaba dando por parte del bando nacional, había algunas voces en el gobierno republicano que pedían básicamente frenar la violencia o no responder de esa manera. Y reivindica un poco los historiadores la necesidad de albergar la piedad, ¿no? O sea que se dio esa necesidad dentro del núcleo republicano y de un poco estremecerse ante el dolor humano, aunque fuese un dolor que se estuviese dando en el otro bando, porque al final generas una espiral de violencia que acaba pues hiriendo y matando a personas inocentes, a civiles, por supuesto. Y es verdad que los asesinatos extrajudiciales atormentaban mucho a los republicanos y a los socialistas como Azaña, Prieto o Negrín, ¿no? Estos grandes personajes de este momento histórico. Y en el bando franquista, por el otro lado, digamos que ese ritmo descendiente de violencia fue menor y fue más lento, porque cada vez que conquistaban una ciudad volvía ese terror caliente de asesinatos en masa y se impone un poco a partir de otoño de 1937. O sea que tardan bastantes meses más en, digamos, frenar un poco esta violencia, porque estaba muy candente esta idea de que para regenerar la patria, que era un poco el relato que ellos tenían, los sublevados, y para liberar a la patria de los republicanos y los rojos, no hacían falta jueces ni investigaciones, o sea, iban directamente a la violencia y a ese exterminio quirúrgico muy
organizado y muy dirigido a ciertas personas concretas. Y entonces hay una apelación precisamente a la violencia y al exterminio del contrario como valores que duraron incluso más allá de la guerra civil, porque evidentemente en la dictadura esto continúa de otra manera, pero continúa. Claro, el exterminio cuando para, Claro. o sea, porque esta es otra cosa de las que se dicen, ¿no? De qué hubieran hecho los republicanos si hubieran vencido, no lo sabemos, pero sí sabemos lo que hizo Franco, ¿no? Sí. Y yo creo que, fíjate que esta cosa de la violencia, que Paul Preston ahonda en ella y la explica muy bien, evidentemente sin negar que en el bando republicano hubo violencia, porque la explica con todo lujo de detalle, los paseos, las sacas, todo esto, pero creo que esta es una de las diferencias quizás sutiles a las que es necesario atender, ¿no? Que al final tú tienes un bando en el que el exterminio y para mí el sadismo, porque hay testimonios, por ejemplo, de periodistas estadounidenses que luego intentaron acallarse y desmentirse de que encontraban cuando entraban a ciudades que habían sido tomadas por el bando sublevado, que aquello era lo más espantoso que esas personas habían visto. Entonces, no digo que no sucediera en el otro bando, de nuevo, ni mucho menos, lo hemos explicado, sino que creo que hay un carácter que es distinto, que es la voluntad o sea, el horizonte a través del cual se piensa es la limpieza, la purga, y eso lleva a la violencia extrema, que no paró ni muchísimo menos al terminar la guerra. Claro, y que eso eran órdenes. Me refiero a órdenes de las personas que estaban al mando y que estaban en el poder de ese bando. Claro, pero por ejemplo, y justo Preston dice que no se encuentran tantas voces tantas o ninguna voz en el bando nacional, pues apelando un poco a frenar vamos la a frenar violencia, esto o vamos a atender a la humanidad del otro. O sea, esto no es un discurso que, de nuevo, fue un golpe militar que atentó contra una democracia. Creo que en el bando republicano, habiendo estos elementos incontrolables, milicias, que pues hicieron el terror sin ninguna duda, y creo que no se puede negar ni cómo suavizar, ¿no? Es lo que fue y fue así. Creo que sí había una voluntad por parte del gobierno legítimo, elegido por el pueblo de nuevo, pues de apelar a la humanidad del otro. Claro. Aunque en el contexto de la guerra esto es muy difícil de hacer. Por supuesto. Pero bueno, había gente escandalizada realmente, había políticos, contaba Preston algunas escenas de políticos que iban a las cárceles a parar ellos mismos las masacres, las matanzas, sí. Entonces, bueno, creo que aquí hay algunas diferencias también que son importantes tener en cuenta, ¿no? Además que están documentadas, o sea, que no es una cosa de que Preston de repente se ponga él a ser un ultra, ¿no? Sino que lo defiende con datos, con citas, la cita que hemos leído de Mola a los alcaldes de Navarra. Claro. O sea, no hay duda ahí de lo que se busca. Es el discurso oficial es ese. Total. Queríamos terminar con esta parte así un poco más histórica, expositiva, viendo cómo se ha leído o investigado la Guerra Civil Española, no tanto, pues no vamos a contarla en orden cronológico a través de, yo qué sé, batallas, avances o tomas de ciudades, sino que hemos extraído algunas características que creemos que son los grandes temas, que luego ha habido muchísima investigación y que si os interesa profundizar, pues ahí está todo lo que se ha escrito, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras características es que fue una guerra muy larga. Hay mucho escrito sobre, como decía, muchas cosas, como puede ser la toma de Madrid, las batallas, ¿no? Como una de las más famosas es la de la batalla del Ebro, el Alcázar de Toledo, como los militares sublevados se encerraron ahí, el bombardeo de Guernica, evidentemente, como el primer bombardeo por la Legión Cóndor, que pretendía destruir una dirigirse ciudad y a ciudadanos, ciudadanos. Que esto también, por estas cosas, ¿no? Porque fue la primera vez que se hicieron algunas cosas terribles que luego se harían más tarde en la Segunda Guerra Mundial, también es relevante la Guerra Civil Española. Paul Preston explica que ya al final de la guerra, Franco básicamente, podríamos resumir en que iba sobrado, tenía un ejército enorme, tampoco le importaban las vidas de sus hombres, entonces lo que pretendía es machacar la República en una guerra que fuera larga y de desgaste. De hecho, de esto también hay mucho escrito, ¿no? Como la crueldad de que podía haber hecho antes algunas cosas y, sin embargo, no tenía ninguna prisa. Claro. Quería poner en ese lapso de tiempo los cimientos de una dictadura que fuera duradera, y también esta cosa que tiene mucho que ver con el exterminio que hemos comentado, que es la redención moral. Decía, esto es una cita también tomada directamente de, no sé si una carta o un discurso suyo, decía, no me interesa el territorio, sino los habitantes. Y de aquí las purgas políticas. No le interesaba solo tomar los lugares, sino acabar con todos esos elementos que le parecían sus enemigos o aquellos con que los le que iban no... a dificultar luego lo que quería hacer. Claro, de hecho, otra de las citas es: no habrá mediación porque los delincuentes y sus víctimas no pueden vivir juntos. Es decir, había catalogados nombres de miles de personas para acabar con ellas, porque no era posible esta convivencia o esta mediación o esta... ese es el relato que se cuenta, ¿no? Un poco también como que lo reviste de protección hacia su futura población, en plan de os voy a quitar de aquí a las personas que no hay como que quitar la mala hierba, ¿no? O sea, no se puede plantar un nuevo porvenir o un futuro si tenemos todos estos elementos que nos molestan, y por tanto hay que acabar con ellos.
Otra de las características relevantes de la Guerra Civil Española, que Inés ha adelantado un poco hace unos minutos, es que fue una guerra con alcance y relevancia internacional enorme, que es una cosa que también se ha estudiado mucho, y queríamos un poco dar 2 pinceladas acerca del alcance que tuvo y cómo se vio desde fuera o qué apoyos tuvo del exterior. O sea, hay mucho escrito sobre esto y hay temas relevantes en este sentido, como las brigadas internacionales, el apoyo de los fascismos alemán e italiano al bando franquista, como has adelantado tú antes, y este tratado de no intervención que firmaron Francia e Inglaterra. Esto de nuevo un tema que hemos visto, ¿no?, leyendo acerca de la Guerra Civil y que nos ha fascinado. Se podría hacer un episodio entero acerca de esta dimensión internacional, también sobre el apoyo de la Unión Soviética al bando del republicano y un poco esta cosa de España como anticipación a la Segunda Guerra Mundial, casi como ensayo en ciertas cosas terroríficas, pero como si hacemos esto estaríamos aquí media hora hablando de ello y no es plan, queríamos derivaros a un podcast que tienen nuestros amigos de El Orden Mundial, que tienen un episodio en su podcast No es el fin del mundo acerca precisamente de la dimensión internacional de la guerra. Y ahí ahondan un montón y dan bibliografía y bueno, está genial para esto. Otra de las características que queríamos mencionar es una que menciona Julián Casanova en su libro, que es que fue una guerra santa. Es decir, que la guerra civil es apoyada por el aparato católico porque, de nuevo, también como el sector militar, tenían muchísimo resentimiento frente a todas esas reformas que había establecido la Constitución de 1931 que comentábamos en el episodio anterior, como el matrimonio civil, el divorcio, la no confesionalidad del Estado o una cosa que les molestó muchísimo, que fue prohibir el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas. Pero es que tú fíjate cómo se vuelve a implantar esto de nuevo, o sea, en el franquismo, ¿no? Como es, claro. O sea, lo de las órdenes religiosas siendo partícipes de la enseñanza, luego en el franquismo fue una cosa como súper relevante. Bueno, luego salieron muy bien parados de Claro, de por eso, la guerra. Por eso digo, sí. Sí. Había una lucha en este sentido entre el clericalismo y el anticlericalismo, que también se puede resumir, como decíamos antes, entre la reacción y la revolución, ¿no? La revolución siempre implica reacción, comentábamos el otro día. Y la república se relacionaba con el ateísmo. Por tanto, la Iglesia apoyó a que el bando sublevado liquidara no a los enemigos, sino que en este caso hay otro carácter, que es que son los infieles. Además, se encargó de recordar el martirio que el clero había sufrido, esto que decíamos, ¿no?, de que en esos meses que Julián Casanova llama del terror caliente, se habían asesinado a muchos miembros del clero, pues esto se utilizó como para un relato que explotar continuamente acerca del sadismo de los rojos, ¿no? Además, se idealizó la figura de Franco y dio una justificación religiosa a la guerra. Franco era un santo, un salvador de la cristiandad. En Preston también recoge, y Julián Casanova, mucho acerca de el papel del Papa en ese momento, las cartas que Franco y el Papa del momento se enviaban, ¿no? Bueno, como el catolicismo estuvo muy presente y de hecho fue justamente aquello que unió a todas esas fuerzas del bando nacional, que también eran muy diversas, que quizá en el bando republicano justo faltaba un núcleo de unión y eso hizo que hubo muchísimos enfrentamientos internos, ¿no? Pues en este caso el catolicismo funcionó un poco como un pegamento para todas esas fuerzas que también tenían sus diferencias, ¿no? Entonces era un poco la religión, el patriotismo y la raza lo que daba legitimidad para exterminar a todos esos enemigos que no solo eran enemigos de España, sino también enemigos de Dios, ¿no? Claro, era un relato como mucho más elevado, metafísico, prácticamente espiritual, sí, claro. Al hilo de esto también podemos decir que la guerra civil fue una guerra de los vencedores, porque Preston explica que Franco se encargó de mantener la guerra como una llaga viva y ardiente, la llama, y utiliza todos estos recuerdos de la guerra posteriormente para asegurar el apoyo social y la lealtad de todos estos grupos que terminaron siendo los grupos privilegiados cuando la guerra terminó, como los terratenientes, los banqueros o los industriales, ¿no? Había un poco esta idea de que todas esas personas le debían de lealtad a Franco porque les había devuelto sus privilegios. O incluso los había aumentado. O incluso los había aumentado, efectivamente. Y esto se relaciona mucho con estas clases de servicio del franquismo, como la clase media y trabajadora, que bueno, que estaban también asociadas en ciertos momentos al bando sublevado. Sí, esto me llamó la atención y me pareció interesante porque es verdad que cuando piensas en esos grupos que se privilegiaron en el franquismo, o sea, que tuvieron privilegios, están todos estos terratenientes que decías, lo que ibas a decir a continuación, que son los católicos, quizás lo evidente, pero estas clases de servicio yo nunca lo había entendido ni leído, que eran esas personas que no necesariamente eran de esos grupos de las capas altas de la sociedad, pero que se beneficiaron creo que Casanova lo asociaba, por ejemplo, a simplemente geográficamente quizá estabas en un lugar que
te vino bien, claro, o tu contexto, pues ganaste algo, ¿no? Y en ese sentido también había ahí una unión que quizás es menos evidente que en el caso de los muy privilegiados, pero que también es interesante reparar en ella, porque una dictadura hay muchos elementos que la construyen, ¿no? No solo que no se puede que mandan, digamos. Dividir por clases y de manera tajante, ¿no? También se pone en marcha la causa general en 1942, por la que se recogían pruebas de los delitos de los republicanos, un poco para apuntalar y para hacer todo este relato mítico de Franco como salvador de la patria, y entonces se identificaban a las víctimas que habían fallecido en zonas controladas por los republicanos, o sea que se consideraban víctimas de los republicanos o de los rojos, para poder rendirles homenaje. Se ponían placas en las fachadas de las iglesias, monumentos, todo este tipo de cosas, y que sus familias pudieran llorar a esas víctimas, que evidentemente esto es una cosa que desde el bando republicano no se pudo hacer. Y quizá luego hay gente que ni lo ha hecho todavía hoy. Claro, que luego esto va a tener muchísima relevancia, incluso hoy en día en democracia, cuando hablamos de la memoria histórica y todas estas cosas que también comentaremos. También se defendía mucho la herencia de ese 18 de julio, cuando empieza la sublevación, y se crea toda una mitología a través de, por ejemplo, la publicación de Historia de la Cruzada, que es un libro que reivindica a los héroes vencedores frente a los locos y sanguinarios que eran los vencidos. O sea, se relaciona mucho la guerra civil con las cruzadas, ¿no? También por esta cosa, este componente religioso que explicabas tú. La Reconquista, toda esta mitología, ¿no? De los reyes católicos, y cómo Franco hace ahí un mix. Que de nuevo sigue presente, sigue presente. También había, por supuesto, la maquinaria de propaganda se empieza a poner en marcha, libros infantiles, el nodo, o sea, toda una maquinaria y un aparato para construir ciertos relatos que luego mantuvieran el orden también simbólico a lo largo de la dictadura. De esto hablaremos más en el siguiente episodio, que nos tocará este tema. Entonces, esta idea de que era necesario seguir defendiendo a España, incluso acabado la guerra, del comunismo, el anarquismo, el socialismo, la democracia parlamentaria o los separatistas que pretendían destruir esta gran unidad de España. Y para ello, también este aparato que comentaba Paula, lo que se encarga es de deshumanizar a esas personas, a las personas, digamos, de izquierdas, como seres infrahumanos. Traía una cita de lo que algunos adjetivos con los que se relacionaba, ¿no? Canalla, sucia, asquerosa, chusma, putas, criminales. O sea, es toda esta deshumanización del otro. Y no solo deshumanización, sino no sé cómo se diría, monstruosidad, ¿sabes? Como hacer convertirles en monstruosos, al otro. Sí, porque eso impide la compasión e impide la piedad y el acercarse a, o la empatía, a los otros, la empatía. Sí. En este sentido, una cosa que decíamos antes, ¿no? Era necesario purificar y aniquilar todo lo que sea posible por esta cosa, y aquí de nuevo este cruce que señala Casanova con la religión, de la expiación de los pecados, que en muchos casos se hizo a través del asesinato y la muerte. Y de hecho Paul Preston ha llamado a esta, digamos, violencia posterior el Holocausto español, que de hecho hay un libro suyo que se basa también en esto, que no lo hemos leído, pero que también es muy, muy interesante, ¿no? Prestar atención a que no acaba la violencia con la guerra, ni mucho menos, sino que encima es una violencia que se hace a través del Estado. Por tanto, pues bueno. Continúa. Sí. Y todo esto impone durante muchos años una única interpretación de la guerra civil que se defiende a través de todo esto, de la propaganda, pero también en las escuelas, en los púlpitos de las iglesias, en muchos lugares. Una interpretación que servía para humillar a los vencidos y recordar a los vencedores pues que le debían muchas cosas a Franco, para que en ningún momento se les ocurriera dejar de estar, digamos, de su lado. Y una vez explicada esta visión un poco histórica que se ha dicho en los historiadores y en las investigaciones históricas acerca de todo esto, vamos a pasar a otra aproximación que además nos encanta a nosotras, que es la ficción, pero en concreto los cuentos, que es un formato narrativo que abunda muchísimo en cuanto a los relatos que se han hecho acerca de la Guerra Civil Española, que la verdad que hemos leído solo 2 personas que han escrito cuentos, que vamos a contarlo ahora, pero es un tema que me interesaría muchísimo profundizar. Cómo a través del cuento se ha narrado la guerra. Sí, es un temazo. Uno de esos hilos de los que tirar. Sí, tiraremos en algún momento. Sí. Hemos leído, por ejemplo, a Juan Eduardo Zúñiga, que es un escritor que vivió pues este inicio de la sublevación y su infancia la pasó en Madrid cuando esto estaba sucediendo, y tiene un libro en Galaxia Gutenberg, esta editorial estupenda, que por cierto, como que últimamente estoy mucho como de Galaxia Gutenberg. Es que creo que no he leído un libro suyo que haya dicho qué mierda, o sea, es todo muy bien, tanto ensayo como ficción. Lo tenemos por ahí. Así que un beso desde aquí, sí, está aquí a mi lado. Es la trilogía de la Guerra Civil. Eso, de Juan Eduardo Zúñiga, que es un escritor a quien yo no conocía, la verdad, y es muy interesante porque son
colecciones de cuentos que suceden en la Guerra Civil, y este escritor era un firme defensor de la novela como herramienta para reconstruir la memoria, que nos parece también muy interesante, y es un ejemplo de una obra de ficción que imagina, o sea, utiliza la imaginación, la capacidad imaginativa, y que mete al lector en narraciones en torno a este contexto histórico concreto. Él, lo que decía Zúñiga, es que intentaba abarcar un doble plano. Quería profundizar en la psicología de los personajes, pero también quería describir el contexto histórico y social. Entonces, pues estas dos cosas se juntan y salen estos cuentos que la verdad son estupendos. Hemos leído algunos artículos acerca de su narrativa, como El urbicidio y la memoria en los cuentos de Eduardo Zúñiga, que lo escribe Antoni Pasero O'Malley, y aquí él dice: el olvido, la memoria, el pasado y los recuerdos constituyen algunos de los más marcados ejes temáticos y estilísticos del mundo narrativo de Juan Eduardo Zúñiga. O sea que esto está muy presente de manera explícita. Son cuentos, ya digo, sobre la Guerra Civil, donde se hace hincapié en las vidas de los habitantes de la ciudad. Hay muchísimos cuentos sobre la ciudad de Madrid, mientras navegan por este caos bélico, por esta destrucción de una capital que está siendo sitiada, está siendo bombardeada, y el enfoque que él quiere al narrar este marco bélico es poner el foco en el drama humano. O sea, no tanto contarnos la guerra civil, como ya hacen muy bien los historiadores, sino atender a estas personas ficcionales o que él ha sacado de recuerdos suyos o vivencias que ha tenido, y en un marco ficcional pues hablar de esas cosas que estaban pasando en las vidas de las personas que tenían que seguir, porque las vidas, bueno, se detenían a veces, pero a veces no, y tú tienes que sobrevivir y seguir con tu vida en un contexto bélico, y esto es complicado, pero muy interesante desde el punto de vista de la ficción, ¿no? Y entonces lo que hace Zúñiga es centrarse en estos individuos que se esfuerzan por sobrevivir. No se narran las vidas de grandes personajes históricos, sino que se centra en ciudadanos comunes, personas anónimas cuyas vidas pues se ven muy afectadas de manera profunda e intensa por el conflicto, aunque no estén en el frente o no estén en las trincheras, pero siguen sucediendo, ¿no? Y representan quizás otras formas de lucha y otras formas de violencia pues menos explícitas, que también tienen que ver con el trauma, con una violencia más simbólica o más cultural, ¿no? Pues cómo haces tu vida mientras te están bombardeando. Creo que además es una pregunta que él se hace y que podríamos hacernos hoy en día, porque evidentemente las guerras siguen presentes y hay gente que tiene que seguir su vida en medio de una violencia extrema, y esto, bueno, pues es interesante acercarse a ello desde la ficción. De hecho, a veces es incluso más punzante para el lector y te puede interpelar más, y puedes acabar entendiendo mucho más cómo es vivir una situación de estas características terribles si te lees una novela o un cuento, que si te lees un tocho sobre historia que te explica los hechos históricos, ¿no? O sea que, bueno, que son aproximaciones muy distintas. Hemos leído también un artículo de Epicteto Díaz Navarro, que también habla de estos libros, que dice: frente a la limitación que habría supuesto una escritura directamente testimonial sobre la experiencia de quien ha vivido algo extraordinario y terrible, Zúñiga quiere ir más allá de la subjetividad para hablar de la colectividad, de la extensa parte de la población que sufrió la guerra y se vio obligada a sobrevivir en una larga y difícil posguerra. O sea que es una narrativa que apunta, digamos, a contribuir mediante la ficción a una memoria colectiva, o sea, a ese tejido que forman distintas historias individuales, porque evidentemente los personajes de Zúñiga pues tienen nombres y apellidos y cada uno tiene su situación concreta y su trama concreta, que es lo que pasa en cada uno de los cuentos, pero en conjunto, si lees varios de ellos, te puedes formar una composición de lo que estaba sucediendo, pues por ejemplo en Madrid durante los bombardeos, que es un poco donde sucede gran parte de su obra. Uh-huh. Pues un ejemplo similar, aunque siempre distinto, es A Sangre y Fuego, el libro famosísimo de Manuel Chávez Nogales, que está publicado en Libros del Asteroide, que lo tengo aquí un tocho porque es esta edición que tienen, que resume, o sea, que es el volumen de todas sus obras. Concretamente hablaremos de A Sangre y Fuego, que se publica en Chile en 1937, y los cuentos que lo componen se escribieron en el exilio, ya cuando él estaba en París. Hay mucho debate en torno a este autor, a Chávez Nogales, y sobre si las propias, o sea, el debate no solo tiene que ver con su propia persona, que a veces, ¿no? Estos debates que se crean en torno a cómo leer a esa persona, cuál era su posición, o ponerle etiquetas, que a veces pues son difíciles, porque quizá el hecho de intentar etiquetar a estas personas pues ya en sí es una tarea imposible. Pero el caso es que se ha debatido mucho también sobre si son narraciones de ficción o fragmentos periodísticos. De hecho, yo al principio en este guión lo puse como periodismo,
y luego lo he cambiado a cuento, una decisión totalmente arbitraria que mucha gente me podría criticar, pero he leído acerca de pues que no está claro y hay personas que defienden una cosa y otras que defienden otra, porque en el prólogo el autor pone una nota antes de empezar los cuentos en la que explica que las historias tienen un fundamento real. Dice algo así como, están basadas en personas completamente reales y tal. Y esto, como tú decías con Zúñiga, puede ser verdad, pero luego con el paso de la historiografía se ha demostrado pues que no tienen por qué ser estrictamente ciertas las cosas que ponen ahí, porque hay una ficcionalización que en realidad pues quizá como decía, no se le pueda poner la etiqueta de literatura o periodismo, porque igual es periodismo literario. O sea que hay ahí, ¿no?, como mucho debate en torno a esto. Chávez Nogales fue un prestigioso periodista partidario de Azaña, que él mismo en el prólogo se califica como un intelectual pequeño burgués liberal que se declaraba ante todo antifascista y antirrevolucionario. Sí, era defensor de la República Democrática y Parlamentaria. De hecho, él mismo dice que su compromiso es contra el fascismo y los militares sublevados, pero en el prólogo explica que él lo que está en contra en realidad es de la estupidez y la crueldad que se ha gestado, dice, en los laboratorios de Moscú, Roma y Berlín, y se posiciona en contra de ellas. Dice, idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos que se partieran España. Es decir, se opone al terror y la sangre y a esos momentos en que la guerra y el miedo lo justifican todo, dice él. Guerra y sangre que relacionan no solo con los aviones de Franco, sino también con esas cuadrillas de asesinos que campaban a sus anchas en Madrid y que tienen que ver con estas sacas, este terror rojo que se dominaba así, que hemos comentado antes. Entonces hay una cosa como de que su postura es la no solidaridad ante los asesinos, sean quien sean esos asesinos, y lucha por mantenerse, digamos, creo que estas son sus propias palabras, distante, ajeno e imparcial. Esto me parece interesante porque hay una mirada pues a el horror de la muerte, más allá de que muerte sea esto que decíamos antes de la deshumanización que provoca la guerra, se ve muy bien en los cuentos de Chávez Nogales, que por cierto es una pasada, por supuesto, no hace falta que lo diga yo, todo el mundo lo sabe, pero he disfrutado mucho leyéndolos. Hay uno en concreto que se llama Masacre, que habla de los milicianos que defendían esta cosa que he contado antes, que había que fusilar a los fascistas cuando se producían víctimas de los aviones, de los bombardeos, o sea, esta cosa de la represalia. Sí, la venganza. Y hay una reflexión en el cuento sobre que en realidad esto es fruto de la psicosis de la guerra, o sea, habla de esta idea de que empiezan a parecer normales ideas que en otras circunstancias consideraríamos aberrantes, el cambiar unas vidas por otras. Y dice, la vida humana había perdido en absoluto su valor. Lo que produce el miedo a morir, es lo que nos dice Chávez Nogales, es el aprender a matar. Y dice, es el miedo el que da la medida de la crueldad. Y me gustó mucho este cuento porque ahonda en la dificultad, esta cosa que comentábamos antes también, de la dificultad del gobierno republicano de controlar a toda esa fuerza incontrolable de personas que estaban sembrando el terror y que no escuchaban ni atendían ni a ministros, ni a los comités de partidos republicanos, ni a nadie, en realidad. Y los cuentos están escritos muy pegados a los hechos. Podríamos decir que es una perspectiva directa de los primeros meses de la guerra, porque además están escritos en el 37, es decir, que no hay casi distancia entre que él lo viviera y el hecho de ser escritos. Y como decía al principio, aunque podría haber escrito reportajes, Chávez Nogales decide utilizar la ficción porque lo que tenemos en esta narrativa son personajes, diálogos, escenarios, y esto se ha relacionado mucho con el nuevo periodismo, con esta voluntad de ficcionalizar y hacer un periodismo que está bailando un poco entre esas dos aguas de lo ficcional y lo verídico, o lo que se puede, digamos, lo que ha sucedido, ¿no?, lo real, y son interesantes por eso para pensar esta relación entre periodismo y literatura. Bueno, Chávez Nogales es como el dios de los periodistas. Como todo periodista que yo conozco es como que está obsesionado con esta persona. O sea, que la verdad que es una pasada. Sí, es curiosa este maridaje de los géneros, la verdad. Que para nosotras siempre es donde está lo interesante, en los cruces, en lo raro, en lo que toca y quizá cruza un margen que se considera que entonces ya has cruzado otra cosa, pues ahí es donde está la chicha. Sí. Total. Y habla de muchos temas distintos, por ejemplo, en A Sangre y Fuego están los bombardeos sobre Madrid, pero también esta violencia que comentaba de los grupos incontrolados. Hay uno que me gustó muchísimo sobre la lucha entre terratenientes y campesinos en Andalucía, la deshumanización de la guerra, como decía. Hay otros sobre las brigadas internacionales, sobre la salvación de las obras de arte como las Meninas en los bombardeos a Madrid. Y luego una idea que me gustó mucho, que es que Chávez Nogales dice en un cuento, Emilio Mola
debió decir en algún momento que su baza con la que contaba y a la que ponía mucha enjundia eran los quintacolumnistas, que eran esas personas que estaban dentro de Madrid todavía y que cuando llegara el momento pues saldrían para apoyarles, ¿no? Y Chávez Nogales dice que ninguna frase ha generado tanta violencia y tanta muerte como esa frase que pronunció Mola, porque lo que empezó a generar muchísimo miedo y paranoia es a las personas que estaban en Madrid decir, están ahí esperando. ¿Dónde están y quiénes serán, no? En plan, hay que acabar con ellos. Claro. Y eso generó muchísimas muertes de este terror que comentábamos. Entonces, bueno, creo que aparte de los propios personajes de las historias, da muchas ideas para reflexionar sobre ellas, como la psicosis de la guerra o esta idea de como una frase para sembrar, no sé si el terror, pero realmente lo siembra y las consecuencias que tienen son extremadamente violentas. Entonces, bueno, creo que da muchas claves muy interesantes. Me gusta mucho esto porque al final para meterte a estudiar un tema o aprender sobre un tema, creo que lo mejor que puedes hacer es beber de distintas fuentes. Tipo, escuchas este podcast, te lees un libro histórico y te lees unos cuentos y ahora te sigues leyendo las cosas que te decimos. Sí. Yo cuando he intentado hacer esto de me interesa un periodo histórico y me doy cuenta de que no sé demasiado, creo que lo más eficaz es eso, es intentar meter en el cerebro como estímulos distintos. Sí, formatos diferentes. Claro, de géneros narrativos justamente, diferentes. me parece que se va aprendiendo un poco de cada cosa, porque evidentemente es complicado pues pensar, me leo un libro sobre la guerra civil y ya lo tengo hecho. Es como, no, primero se te van a olvidar cosas, también beber de distintas fuentes te ayuda a no estar sesgado. No sé, me parece muy interesante también incorporar la ficción y otro tipo de maneras de narrar. Sí, además para las situaciones tan terribles, tan traumáticas y tan violentas como puede ser una guerra en general, o un conflicto armado, nosotras pensamos mucho en el ser humano como una personita que se narra a sí misma y que construye todo el reto de narraciones para constituir lo que es ante sí mismo, pero también ante los demás. Y creo que la guerra es un contexto en el que justamente hay 1000 maneras de narrar el horror. Claro. Incluso habrá personas que no eran capaces de narrarlo, y de ahí también el silencio impuesto o el silencio por la supervivencia. Hay muchos tipos de silencio también, pero creo que atender a géneros distintos y a diferentes maneras en que la gente narró lo que sucedía, lo que le sucedió, pues también es una manera de tener una visión mucho más amplia, porque al final la historia es una manera súper útil y súper necesaria y quizá la base de todo esto, pero bueno, quizá por ejemplo, los diarios, encontramos otra cosa también muy necesaria. Claro, queríamos también hablaros de otro género, narrativo podríamos llamarlo, que es el diario, que forma parte de esta memoria autobiográfica, es decir, un individuo, pues los eventos que experimenta de manera directa los anota, los escribe, ¿no? Hemos leído un artículo de Oriol Riart que se llama Diarios personales de combatientes como fuente para el estudio de la Guerra Civil Española, o sea, que se está estudiando cómo pueden contribuir los diarios a las fuentes historiográficas, ¿no? Y cómo se pueden relacionar pues esta cosa que es muy individual y muy subjetiva, como es un diario, para pues entender hechos históricos y acontecimientos, en este caso bélicos. El diario es una forma muy particular de acercarnos a un hecho histórico, y hay muchísimas preguntas acerca de la subjetividad y la objetividad, del valor que tiene el testimonio, porque hay historiadores que rechazan, por ejemplo, que el testimonio pueda ser una fuente, digamos, que ayude a construir la historiografía y los relatos, pero hay otras personas que están más abiertas a este tipo de fuentes. Hay cosas muy interesantes que nos pueden aportar los diarios, porque son testimonios que permiten fosilizar las experiencias y las impresiones vividas en el mismo momento de los hechos. Esto que has dicho de que Chávez Nogales escribió los cuentos en el 37, me parece que has dicho. Claro, con el diario pasa una cosa, que es que tú vives una cosa el día 18 de julio y escribes ese mismo día, ¿no? De ahí el término diario. Y entonces es muy interesante porque luego la memoria pasa el tiempo y se nos olvidan cosas, tergiversamos nuestra propia memoria, y en cambio en el diario creo que es una fuente bastante fiable dentro de la subjetividad de cada persona que lo escribe. Es como que atiende a la emoción que has sentido de manera directa. Claro, y es una cosa muy inmediata. Yo de hecho soy una persona que desde los 6 años escribe diarios, no de manera diaria, pero sí de manera semi-recurrente, y me ha pasado muchas veces releyendo cosas de hace años que digo, yo no recordaba esto así para nada, pero claramente me tengo que fiar de lo que está escrito, porque de nuevo, olvidamos cosas y cambiamos cosas en la memoria, ¿no? Entonces, una de las maneras de acercarse a la guerra civil es leer los diarios de los combatientes que escribían desde el frente. Y una de las consecuencias interesantes de leer estos textos es que accedemos a una visión de la guerra que está muy pegada al terreno, que es mucho más cotidiana y sórdida y
y quizá mucho menos mítica que estos grandes relatos que se pueden hacer de un hecho bélico. Todos estos diarios de combatientes se contrapone, explica Riart en el artículo, a esta mitología bélica, que por supuesto existe. Creo que en todos los bandos que han participado en un conflicto tienen mitología bélica, que es esto que presenta la guerra como una gesta patriótica, que a veces se pinta incluso de manera bucólica, no sé, ¿no? Las trincheras como un sitio agradable o donde pues la gente lucha por ideales románticos y todo está bien, y luego, bueno, pues en los diarios ves que las cosas no son así, por supuesto. Riart dice en su artículo: los combatientes escriben sobre lo que comen, dejan constancia de la correspondencia, apuntan reflexiones, añoran a la pareja y a los familiares, se quejan de la vida que les toca vivir, imaginan planes de futuro. Y esto es una cosa que me gusta mucho, habiendo contado lo de los cuentos, porque en Zúñiga, por ejemplo, hablábamos de esta cosa de que él narra la vida que continúa bajo los bombardeos, por ejemplo, y es una vida cotidiana. Y a veces hasta sorprende, el hecho de que las vidas continúen sorprende. Y creo que en los diarios de los combatientes en el frente tenemos una cosa parecida. Es como ellos están en una situación excepcional y a la vez están narrando cosas muy cotidianas, como pues eso, lo que comen, lo mucho que se aburren, por ejemplo. Sí, lo que piensan. Lo que piensan, y son cosas pues eso, muy cotidianas y que nos alejan, creo, de esta visión pues eso, ¿no? Grandilocuente de la guerra que luego no es tan así. Y luego hay un libro súper famoso que se llama Querido diario, hoy ha empezado la guerra, de Pilar Duaigües, que está publicado en Espasa, que es un libro muy curioso porque es un diario que escribe esta chica, Pilar, cuando tiene 15 años y comienza la guerra. Ella vive en Barcelona, se acaban de mudar allí su familia desde Melilla, y entonces ella estaba ya escribiendo un diario antes de la sublevación y tú empiezas a leerlo y a las pocas páginas aparece 18 de julio del 36 y pone hoy ha empezado la guerra, ¿no? Y entonces tienes todo un testimonio que narra la guerra entera a medida que ella va creciendo. Al comienzo de la guerra es verdad que las entradas del diario solo hablan de eso, de esta situación en Barcelona, de los disparos, del miedo que tiene la gente, de cómo de repente cambia su vida, pero luego de nuevo, como en los cuentos y en los diarios de los combatientes, vemos que la vida normal poco a poco se va colando en el diario, ¿no? Pilar vuelve a escribir sobre las cosas sobre las que escribía antes, que va a ver a sus amigas, que va a la escuela, que va al cine, que cosas cotidianas que hace en casa, pues leer, dibujar, tejer, escuchar la radio, ayudar a su familia a limpiar, y paralelamente a esto pues se va desarrollando la narrativa más ligada al contexto histórico. Se habla de la escasez de comida, de que tiene que hacer cola para comprar el pan, pero todo está mezclado con estas cosas más cotidianas que podría hacer pues un adolescente hoy en día, ¿no? En España. Y entonces, de hecho, hay entradas en las que la guerra ni se menciona, ¿no? Ella habla de que va a clase, describe el ambiente, a medida que se va haciendo mayor también describe con más exactitud y complejidad pues los vínculos que tiene con sus amigas, se enamora, se desenamora, sufre, o sea, no sé, bueno, me parece una cosa muy interesante porque ella narra la violencia, pero también narra ese proceso de normalización del acontecimiento histórico que está viviendo, o sea, creo que también nos puede servir para entender esto que decíamos de que cuando sucede una cosa tan extraordinaria y terrible, las personas no están en un estado de alteración todo el rato, sino que hay una cosa ahí muy humana de adaptarse por pura supervivencia, que sigue siendo terrible, ¿no? Y evidentemente... No, es acostumbrarte al horror. Claro, acostumbrarte al horror. Y al miedo. Efectivamente, sí. Este libro está editado por la escritora Tania Bayó y el historiador Gonzalo Berger y tienen un prólogo y también un epílogo, y ahí explican que para el lector de hoy en día es difícil entender que una niña pueda sucumbir a la tragedia de una forma tan natural, atisbando a veces hasta un profundo aburrimiento hacia los acontecimientos, pero seguramente esa fuera la única forma de supervivencia. O sea que creo que este tipo de cosas como los diarios, las ficciones, pues nos pueden ayudar a entender de manera muy aterrizada y muy humana cómo se vive de manera real y de manera, pues eso, muy cotidiana, pues una cosa tan terrible como esta. Claro. Y ahora vamos a pasar a otro salto. Hemos dado un salto de lo cotidiano a lo no tan cotidiano. A la filosofía, ¿no? Siendo nosotras filósofas, queríamos ver un poco cómo se ha contado, cómo permea la guerra en la filosofía, y para ello vamos a hablar de una reina que es María Zambrano. Cada día le quiero más, mira que ya le quiero. Estaría bien aquí una foto de María Zambrano con una corona. La reina. Total, quitamos al rey Juan Carlos y ponemos a María Zambrano. Bueno, pues mira, no estaría que se lo merece mucho más. Honestamente. Entonces, bueno, la filósofa española María Zambrano, muchas y muchos le conoceréis, fue una de las muchísimas intelectuales, ¿no? Que este sería otro tema que podríamos abordar, que es el exilio, que tuvieron que irse de España y pasar su vida
fuera siempre, ¿no? Sin posibilidad de volver. Ella apoyó al gobierno republicano, formó parte de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, también se relacionó con las misiones pedagógicas, o sea que tuvo una parte activa en todo esto. Y escribí un libro que yo lo leí en mis años de universidad. Me parece que han pasado ya 10 siglos. No, pero ha pasado ya, cada vez ha pasado más. Pasa más. Como 5 años ya. Sí, que es Los intelectuales y el drama de España, que es un ensayo que escribió en 1937, también muy pegado a los acontecimientos, en el que defendía que la guerra era también un conflicto espiritual e intelectual y denunciaba que algunos intelectuales españoles habían vivido y vivían al margen completamente del pueblo y la realidad. Es un poco un agitar, sobre todo a generaciones anteriores, pues que eran personas intelectuales muy privilegiadas, y eso les hacía la típica que se critica, ¿no? A los intelectuales, de estar alejados del mundo y acercarse solo al mundo de manera abstracta, pero sí, con los grandes conceptos, las grandes preguntas, pero no estar, baja a salvarlo. No estar ahí, ¿no? Y ella fue muy, muy crítica con eso, que es una cosa que creo, una crítica que también se puede seguir haciendo hoy en día. Y ella en este ensayo busca también de manera más filosófica las razones de tanta irracionalidad. Dice: la sangre corre por algo y hacia algo, hay una razón de la guerra, una razón de la muerte, tiene que haberla. Y reflexiona mucho ahí acerca del papel de la inteligencia y de lo intelectual en todo esto. Lo recomiendo un montón, la verdad que es un ensayo chulísimo. Y también he leído un artículo en este sentido que se llama La Guerra Civil Española y el exilio como acontecimientos metafísicos, el trauma estructural en la obra de María Zambrano, de Rafael Pérez Vaquero, que está publicado en una edición de la Complutense. Y es que, y esto me interesa muchísimo, diversos investigadores coinciden en leer a Zambrano, leer su obra y su pensamiento en relación con los acontecimientos terribles que ella vivió en primera persona, como la Guerra Civil Española, su exilio o la Segunda Guerra Mundial, que también tiene... hay uno que es el drama de Europa o algo así, que también tiene mucha reflexión sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y esto me gusta, pensar a las personas en su contexto de nuevo y no sacarlas de lo que ellas y ellos vivieron y el contexto real en el que tuvieron que vivir. De hecho, hay una investigadora que tiene un libro concretamente sobre todo este tema de María Zambrano, en Trota, creo que es, sí, es Trota, sí, creo que sí, que se llama Anna Bundgaard, que explica que el pensamiento de Zambrano, y cito, se desprende de la historia, de las relaciones objetivas y se expresa discursivamente en esencias y abstracciones ahistóricas. Y quería explicar un poco esto muy rápido, pero creo que es muy interesante, aunque un poco complejo, y es que en Zambrano hay un paso del acontecimiento real, es decir, de lo concreto, lo material, lo histórico, a la abstracción, a lo metafísico, lo simbólico, lo que le sucede en el plano que podríamos llamar pues el exilio, el conflicto civil, produce en ella un desgarramiento que se traduce en una transformación ontológica, o sea, acerca de lo que ella es, de su identidad, y esto se puede leer en clave filosófica o metafísica. Y para explicar esto traigo un ejemplo en Delirio y Destino, que es otro de sus libros. No habla en clave social o política de la experiencia republicana, es decir, no se pone a analizar de manera política la Segunda República, sino que la entiende y la explica como, cito, el despertar de la nación española, un nacimiento y no una proclamación, una tierra que salía de una maldición bíblica, o la historia española se despertaba. Es decir, que hay una traducción en la obra de Zambrano de lo concreto a la lectura filosófica, abstracta, metafísica que ella hace de eso que está sucediendo. Y eso no le aleja de la realidad, sino que lo metafísico o lo abstracto o sea, lo que plasma es lo real. O sea, que hay una cosa hacia arriba, ¿no? Muy típica en la filosofía, pero nunca, siempre va hacia arriba, pero parte de abajo. Sí, y lo de arriba, raíces ahí. Claro, lo de arriba lo que está reflexionando es acerca de lo que sucede. Y de hecho, la Guerra Civil acaba con este acontecimiento metafísico, con este despertar que para ella fue la Segunda República, y Zambrano no entiende esta explosión de violencia que fue la Guerra Civil como un acontecimiento aislado ni único, sino como parte de una violencia mucho más amplia. Y de hecho ella se pone en este libro a reflexionar acerca de la genealogía de la violencia de Occidente. O sea, que no es que esto surja de la nada, ¿no? Como una seta en medio del bosque, sino que tiene muchísimo que ver con muchas dinámicas, y en concreto habla de la filosofía moderna, que es una cosa que luego se hizo también en la Escuela de Frankfurt para analizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Auschwitz como el culmen del racionalismo. Pues Zambrano tiene una cosa, me parece que se puede relacionar, y es que ella dice que la filosofía moderna y esta idea del sujeto moderno que se sitúa en el centro y rechaza a Dios porque se pone en su lugar, supone una racionalización y un antropocentrismo que genera una gran carga de violencia. Es el hombre que se cree Dios, el hombre que ahora
puede ejercer como Dios. Dice, el hombre que había absorbido lo divino se cree Dios. Y así el sujeto moderno se deifica, dice Zambrano, y este le convierte en un ídolo insaciable que exige el sacrificio de víctimas. Y así entiende ella diferentes conflictos que se dan en ese momento en Europa. De hecho, no solo lee así la Guerra Civil, sino también la Segunda Guerra Mundial y concretamente el fascismo, como un ejemplo de todo esto. Es un sujeto que domina, clasifica, sacrifica víctimas, ¿no? Podríamos leer en esta clave a Hitler, a Mussolini, a Stalin o a Franco, claro. De hecho. Y, sí, personas deificadas. Sí, que ocupan el lugar de Dios y entonces todo es posible, claro. todo es... Y todo está bien. Todo está bien. Siempre tienes razón. Para sus propios fines. Claro. Y lo he resumido mucho, ¿no? Pero os animo mucho a leer a Zambrano todos estos textos y tal, porque me parece que fue una persona completamente atravesada por los acontecimientos. Porque, bueno, su vida no dejó de estar nunca ligada al exilio, por ejemplo. Claro. Entonces eso genera en el pensamiento, porque las personas no piensan en abstracto, ni en planetas lejanos del mundo, ¿no? Sino que piensan en sus circunstancias. Sí. Y Zambrano es perfecta, es la mejor. Quería hacer un apunte que no te he contado, te lo cuento aquí. Uno de los diarios que leí para hacer este guión, que al final no ha entrado, porque, en fin, como veis, esto es largo y hay muchas cosas, es los diarios que tiene Elena Garro, creo que se llama Memorias de España 1937 o algo así, que está Bamba, ¿no? Editado en Bamba, y hay un momento en el que aparece María Zambrano, porque Elena Garro, pues eso, va con su marido Octavio Paz y viajan a España y ella se encuentra de repente con toda la élite intelectual del momento, y cuando conoce a Zambrano la describe, te lo digo de verdad, como una reina, o sea, no literalmente, sino era como una, en plan, María, vino súper elegante, era como que flotaba, me trató súper bien, o sea que, bueno, esta idea... se confirma que era una reina. Claro, se confirma que era una reina. Me hizo mucha ilusión descubrir a Elena Garro diciendo que mira qué bien me ha tratado esta señora. Ahora queríamos, un poco para ir cerrando poco a poco, hablaros también de otra manera de narrar la guerra civil que tiene mucho que ver con la memoria histórica, que creo que además es una cosa que está muy presente hoy en día en muchos debates que tenemos en España. Para hablar de esto hemos leído la tesis doctoral de Sergio Claudio González García, que es Los lugares de memoria en España, una perspectiva espacial de análisis del conflicto de memorias. Y ahí él explica que la memoria se ha convertido en un campo de batalla donde rivalizan distintos discursos y distintas interpretaciones del pasado, sobre todo cuando se trata de un pasado que es traumático o que es violento, como es el caso de la guerra civil. La perspectiva de la memoria empieza a tener importancia en los años 70 y 80, un poco como consecuencia de conflictos bélicos muy, muy desagradables y muy violentos, como son la Segunda Guerra Mundial, todo el proceso de descolonización, los genocidios de Ruanda, de Bosnia, distintos procesos de democratización de países que habían pasado por conflictos violentos. Entonces todo esto da lugar a que se empiece a pensar la memoria de otra manera. En España empieza a haber debates sobre la memoria y los relatos del pasado, y se empieza a pensar concretamente en los recuerdos de la Segunda República, de la Guerra Civil, de la dictadura y todo, toda la represión que esto conlleva, ¿no? Entonces cabe preguntarse qué ha pasado con el relato acerca de estos sucesos, que es un poco la pregunta que nos venimos haciendo desde el principio. Y como decíamos, en el bando nacional, que lo hemos explicado antes, sí que hubo tiempo para reivindicar y para llorar a sus víctimas, pero esto no pasó con los vencidos de la guerra, no pasó con todas las víctimas que habían fallecido en el bando republicano. Paul Preston dice, para la izquierda no había habido un proceso de cierre equivalente al que sí que tuvieron en el bando nacional. Dice, hubo miles de desaparecidos cuyos cadáveres no se localizaron, a la vez que tampoco se confirmó cómo habían muerto. O sea, hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo han muerto sus familiares o sus amigos. Y dice, a diferencia de las familias de las víctimas nacionales, los parientes de las víctimas republicanas de la represión nacional no podían llorar abiertamente a sus muertos y mucho menos enterrarlos. O sea que también hay una represión, no sé cómo llamarla, psicológica, emocional, que te impide realizar un proceso de duelo, porque incluso sería peligroso que se realizase ese proceso de duelo durante el franquismo. Sí, tiene mucho que ver con la supervivencia, ¿no? Claro, ese silencio del que hablabas, pues sí. Justamente. Claro. Y es que la dictadura franquista impone una visión totalmente única del pasado que hizo que muchas personas tuvieran que reprimir y ocultar sus recuerdos, asumir y convivir con el hecho de que no sabían qué ha pasado con sus seres queridos ni dónde estaban sus restos. No se transmitía la memoria y recuerdos familiares, porque si tú hablabas de un tío que falleció en la guerra o que formó parte del bando republicano y de repente a alguien se le ocurría mencionarlo, podía ser
Sí, las consecuencias podían ser la muerte, sí, concretamente, ¿no? Y tienen que renunciar también a la venganza o a la justicia. Y esto hablaremos en el episodio de la transición, ¿no? Pero tiene mucho que ver, por ejemplo, la ley de amnistía de 1977. Durante mucho tiempo en este país se eligió el silencio como una postura oficial que se reflejó muy bien, por ejemplo, en el aniversario de la Guerra Civil, cuando habían hecho 50 años de que sucediera, porque básicamente se defendía el silencio diciendo que era un acto de prudencia política, ¿no? Esta idea del pacto del olvido, del pasar página, mirar al futuro, y todo esto se justificaba diciendo que era necesario para defender la democracia. Una democracia incipiente, ¿no? que todavía estaba en peligro, como luego se vio con el golpe de Estado, por ejemplo. Esto, de nuevo, lo comentaremos en el otro episodio, en el último episodio, pero lo vamos mencionando porque tiene mucho que ver con esto. De hecho, es en los años 90 en los que una parte de la sociedad española empieza a movilizarse contra este silencio y se empiezan a crear asociaciones, se abren fosas y se empiezan a hacer preguntas, que esta es otra cosa, ¿no? El hecho de no poder saber, de no poder preguntar. Muchas personas buscaban simplemente reparación moral, reconocimiento, poder enterrar a sus muertos, también una cosa íntima de poder vivir un duelo que estaba bloqueado totalmente. Y citando a Julián Casanova, es así como se cruzan las memorias en España. Sí, en este sentido es muy importante mencionar la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Ley de Memoria Histórica y todos los estudios que se han hecho recientemente sobre las fosas comunes, porque es cierto que estos movimientos rompen con lo que se había pretendido anteriormente, que es eso, que primara el olvido, el consenso, que se equiparen las víctimas de un bando y otro y se busca una especie de reconciliación que luego pues cabría plantearse si esta es la manera de buscar una reconciliación, ¿no? Entonces ahora muchas personas quieren revisitar ese pasado conflictivo, quieren abandonar este paradigma de la reconciliación y se realiza lo que se llama la revuelta de la memoria, que tiene demandas muy concretas, que es que las víctimas puedan reconstruir su biografía, abordar un pasado que es doloroso para todas ellas y recuperar esta memoria de las personas desaparecidas que en muchos casos pues ni siquiera se sabe dónde están ni cómo murieron. Hemos leído un artículo que se llama El pasado como trauma, historia y memoria y recuperación de la memoria histórica en la España actual, que es de Mercedes Yusta Rodrigo, y ella señala que en los primeros años del siglo XXI fueron unos años de la memoria histórica donde tuvo muchísima presencia y muchísimo alcance, porque hay una presencia pública del pasado y una demanda de trabajar en la memoria de la guerra civil y de la represión franquista, justamente estos momentos históricos. Entonces empieza a haber en España una disputa entre los que quieren imponer ciertas, digamos, epistemologías de comprensión o marcos de comprensión, y esto da lugar a usos distintos del pasado. Gente que quiere olvidar, gente que no quiere olvidar. Bueno, todo esto está muy presente en el debate. Y es curioso que esto no solo sucede en España, sino que ha tenido lugar en general una explosión de lo que llaman la cultura de la memoria, que tiene distintas facetas. Claro, uno de los temas principales, por ejemplo, es cuestionar estas interpretaciones únicas y estáticas del pasado, como pasó durante la dictadura franquista, como hemos comentado, y entender también que puede haber una aproximación que sea terapéutica al pasado, es decir, que haya personas que tengan, como decía, duelos que sanar o heridas abiertas, porque hay memorias muy distintas. Hay memorias individuales, autobiográficas, como hemos dicho con el diario, colectivas, sociales, hay memorias oficiales o hegemónicas que se imponen, porque también un uso del pasado a través de la memoria también puede ser el imponer una única interpretación, ¿no? Que sea una memoria, pero una memoria que yo es la que quiero que se imponga. La memoria colectiva, de hecho, y esto es muy importante, recoge a un grupo de personas que tienen una determinada manera de pensar sobre acontecimientos del pasado y esto les genera o les da la posibilidad de tener una identidad compartida acerca de ese pasado común, lo cual también es muy relevante, ¿no? Porque no solo tenemos memorias y recuerdos individuales, íntimos acerca de nuestra vida, nuestra familia, nuestros seres queridos, sino que también hay una parte que es colectiva. Sí, luego también está esta idea que va un poco en contra de esta cosa que se dice de mirar hacia el futuro. De hecho, Walter Benjamin, este grandísimo pensador, fue una de las personas que fue muy crítica con la construcción lineal del tiempo, digamos como una carretera que tú transitas, que se dirige sí o sí al futuro y al progreso. Él creía que era muy importante pensar qué pasados no estamos contemplando, porque muchas veces son los pasados de los vencidos, ¿no? El vencedor impone su relato y hace pues todo esto que hemos estado comentando, y ver qué otros pasados han sido impuestos. Y desde este punto de vista, digamos que el pasado siempre va a estar en interacción con el presente, o sea, no es que lo abandonemos mirando hacia el futuro y quede atrás y se acabó, sino que el pasado, digamos que siempre está presente en el presente. Casanova, de hecho, tiene una frase que dice: el control del futuro requiere control del pasado, y por eso discute qué versión de él debería prevalecer.
También hay un fin de la privatización de la memoria, es decir, que no solo los duelos y los recuerdos tengan que darse en silencio y podríamos decir dentro de la casa, que es una imagen que se ve muy bien, sino que el debate se hace público, se hace colectivo, también por una cosa de intentar construir juntos, ¿no? Construir en común y reflexionar en común acerca de pasados que pueden ser complejos, que pueden levantar heridas o que pueden ser dolorosos, ¿no? Sin embargo, hay que tener también cuidado con una configuración de la memoria oficial, como decía antes, porque a veces se dice, vale, vamos a construir la memoria, entonces se genera una memoria oficial que se institucionaliza y se hacen actos, fechas señaladas, conmemoraciones, pero esto no quiere decir que se incluyan todas las memorias ni que todo el mundo sea lo que necesite, ¿no? Claro. Sino que a veces se dejan fuera memorias que son más débiles o más marginales, que no caben dentro de esa cultura institucional y que también deberíamos tener en cuenta. Porque luego hay una cosa con esto de la memoria oficial que también se ha criticado mucho, que no creo que se dé en España porque no estamos aquí, pero que tiene que ver con que en muchos casos esta memoria oficial se convierte en un producto de consumo. De repente viajes de la memoria o lugares como Auschwitz o los campos de concentración nazis que se convierten en el paradigma del horror, y luego sin embargo hay otras muchísimas memorias, por ejemplo las memorias que tienen que ver con la colonización, que es una forma también de barbarie extrema, y sin embargo se decide que hay unas víctimas y un tipo de sufrimiento que tiene que estar en el centro frente a otros. Pues esto en eso nos referimos con lo de la memoria oficial, ¿no? Que a veces hay otros muchísimos sufrimientos que quedan fuera porque hay una cosa como de embellecer o dar cierto aire de, es que no sé cómo decir, pero que está muy asociado a lo que se puede consumir o al turismo irreflexivo, ¿no? Esto todas sabemos, la gente que va a Auschwitz y se echa un selfie, se sacan las fotos en las vías del tren, sin ningún tipo de... Pues esto es lo que pasa a veces con la memoria que se hace. Sí, que hay una fina línea. Sí, que ya o sea, el trabajo que ese lugar se supone que tenía que hacer, pues quizá no lo está haciendo, ¿no? Si de repente pasamos a ese sitio totalmente irreflexivo. En el que más casi de lugar, ocio. Sí, o de, sí. Pues justamente en contra de estas interpretaciones únicas y estáticas del pasado, el pensador Enzo Traverso nos dice que las decisiones que tomamos sobre la memoria muchas veces son arbitrarias, en el sentido de que pueden cambiar. Justamente lo que decías, las víctimas que antes han sido ignoradas pueden convertirse en iconos vivientes si hay un cambio en cómo entendemos la memoria y cómo entendemos el pasado, y hay otros héroes del pasado que ya no reivindicamos y que han sido olvidados. Él pone como ejemplo aquellos que tomaron sus armas contra el fascismo, como que no hay realmente como una reivindicación o una memoria de la resistencia que esté tan presente quizá como antes. Sí, que en España están estos elementos como las brigadas internacionales, que es verdad que ahora sí se ha escrito y se ha investigado un montón, y se ha hecho lo que creo que la Pasionaria, creo recordar, no sé si me equivoco, pidió, que es que se les ha concedido la nacionalidad española a los descendientes de los brigadistas internacionales, pero fíjate que es una cosa que se hace muy a posteriori ahora, ¿no? Y que encima todavía se sigue viendo como una cosa aberrante por gran parte de la sociedad. O los maquis, estas personas que ejercieron la resistencia durante la dictadura franquista en el monte, ¿no? Pues son personas que ahora mismo desde luego no ocupan ese lugar de víctimas, o sea, de víctimas o de testigos o de elementos predilectos a los que tenemos que reivindicar. Entonces hay muchas oscilaciones que eso luego puede cambiar. Claro, muchas luchas acerca de qué figuras reivindicamos y cuáles no. Justamente. En España quizá Federico García Lorca sea, lo hemos hablado antes en casa, que sea es como una quizá un símbolo de, digamos, consenso en cuanto a la barbarie, ¿no? que se ejerció sobre él. Sí, que se convierte en un símbolo, claro. Entonces, bueno, a pesar de estas terribles expresiones muy manidas que tienen que ver con esta idea de no remover el pasado o no remover los huesos, es evidente que el pasado y la memoria se debaten todo el rato en el presente, y que cada época pues decide qué recuerda y cómo interpreta un determinado momento, ¿no? Y quién merece ser honrado. O sea, que tenemos que tener siempre muy presente los usos políticos del pasado, que pueden ser, tienen sus peligros, por supuesto. Claro, y para ya terminar y un poco daros la conclusión de este episodio, queríamos volver a aplicar estas ideas que acabamos de mencionar a la Guerra Civil Española, porque creemos que es necesario pensar en este contexto sobre relaciones o dicotomías, ¿no? que son muy complejas, como pueden ser la historia y la memoria y la venganza, el derecho al olvido de unos y el deber de memoria de otros, la superación o la reparación, porque esto no podemos hacerlo, como decíamos al principio, si no nos alejamos de la polarización, el grito y los eslóganes, ¿no? O sea, seremos incapaces de reflexionar conjuntamente sobre nuestro pasado, no tanto intentando igualar los bandos o simplificar diciendo estos fueron los buenos y estos fueron los malos,
sino atendiendo a todas estas relaciones tan complejas, ¿no? Y estas relaciones pues que necesitan desde luego de otro acercamiento a momentos históricos difíciles. La realidad en España, por lo menos para mí, ¿no? Es que seguimos teniendo una enorme deuda con todas aquellas personas que además el otro día revisité el documental que se llama El silencio de otros, de 2018, no sé si lo has visto, que es de Almudena Carracedo y Robert Bajar, que ganó el Goya y está producido por Pedro Almodóvar, de hecho creo. Pues lo vi pues cuando salió en su momento y lo vi y me dio muchísima pena pensar que muchas de esas personas que estuvieron ahí luchando para que llevaron a los tribunales argentinos casos como por ejemplo la tortura que ejercía Billy el Niño, bueno, pues muchos de esos testigos y esas víctimas ya han muerto sin poderse verse, pues no sé sin conseguir esta la reparación que ellos buscaban, ¿no? Que había uno de las víctimas de Billy el Niño que tenía que convivir con que vivían en el mismo barrio, ¿no? Muy cerca, pues este tipo de cosas. O una mujer que es la imagen del documental, que es muy impactante, que sabe dónde están, no sé si es su padre o su madre o los dos, en una carretera, en una cuneta, y ella iba allí a poner flores y las quitaban, ¿no? Una señora súper mayor. Pues muchas de estas personas ya han fallecido y creo que vamos a tener una deuda ya impagable con ellas, que lo único que quería esta señora era morir, María Martín creo que se llamaba, si no me equivoco, morir habiendo enterrado a sus familiares, ¿no? Claro, por eso queríamos también decir que hasta que este proceso no esté cerrado, pues la guerra civil se va a seguir librando de maneras muy distintas y muy nuevas. Preston habla mucho del deseo de saber, justamente esto que tú decías, de tener información que la gente necesita para hacer un duelo, que ese deseo de saber tiene que verse satisfecho, y él explica que uno de los signos de que una democracia está consolidada es precisamente ser capaz de soportar un debate serio sobre la guerra civil. Y cabe preguntarse en ese caso si somos una democracia consolidada. Sí, le decía... Porque no parece que estemos siendo capaces. Te decía esta mañana desayunando que es una de las cosas que más se me han quedado clavadas de todo lo que he leído. Decir, antes se apelaba a que no estábamos preparados, todavía podía generar mucha violencia, incluso destruir la propia democracia. Ahora, en 2026, seguimos sin estar preparados para tener este debate, parece ser, ¿no? ¿Y esto qué dice de nosotros como democracia? Pues cosas malas. Cosas malas, sí. También creo que la sociedad le debe un agradecimiento a todas aquellas asociaciones y las iniciativas civiles que han luchado contra este pacto del olvido, reivindicando esta recuperación de la memoria histórica, las exhumaciones, las investigaciones, las publicaciones, los documentales, bueno, toda la producción que se hace a raíz de este tema, también un poco para llevarlo más allá de la gente que está directamente afectada. Y recientemente queríamos señalar que se ha hecho un mapa interactivo de las 6.000 fosas de la Guerra Civil, que está presentado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y Radio Televisión Española, y en el informe y la noticia que daban decía que ningún español vive a más de 50 kilómetros de alguno de esos enterramientos clandestinos, que es un dato muy fuerte. Otro ejemplo de todo esto es el mapa de los campos de concentración franquistas que ha hecho Carlos Hernández, que también ha hecho un trabajo investigación muy, muy importante sobre este tema del que tampoco se habla demasiado. Sí, os animamos bastante a explorar los dos mapas. El de los puntitos negros, que lo tenemos aquí, este que ha salido hace poco, de las fosas, es bastante impactante. Sí, está y todo lleno. Está todo lleno. Y de hecho, después de ver los puntos negros del mapa, yo no entendía muy bien cómo puede haber personas, y también personas de nuestra edad, incluso más jóvenes, reivindicando el franquismo, justificando la guerra civil o la matanza y el exterminio que se realizó después. Por eso os animábamos mucho a explorar el mapa. Y yo, por ejemplo, mi pueblo aparece, Arnedillo, en La Rioja, y aparecen directamente la lista de nombres de personas que fueron asesinadas muy cerca de mi casa. En mi casa, en mi caso, en un puente que veo todo el rato, que me enteré de esto porque es verdad que en La Rioja se ha hecho mucho trabajo, no voy a poder citarlo ahora porque no lo recuerdo, pero pueblo por pueblo te aparece quién es la persona, su edad, su nombre, su oficio, todo, ¿no? En Arnedillo no se mataba gente de Arnedillo, sino que se traía gente de los pueblos de alrededor, por ejemplo, y esto cambió muchísimo la relación que yo tenía con mi espacio, ¿no? Que este es otro tema que la guerra civil ha generado, que es la reflexión acerca del patrimonio, que esto es otro melón que nos interesa mucho, pero que no hemos podido traer hoy aquí. Pero quiero decir que también hay una cosa como de reconocer que los espacios que habitas tienen historia y tienen un pasado, y en muchos casos un pasado terrible y atravesado por la violencia. Creo que es una cosa
que deberíamos también, no sé, como integrar, ¿no?, en nuestro paisaje, sí. porque ahí está. Y hemos hablado en este episodio de distintas maneras de contar la guerra civil, incluyendo a voces que son críticas con este terror ejercido en ambos bandos, como puede ser Chávez Nogales, y sin embargo creo que aquí hay un matiz que me gustaría hacer, esto ya subjetivo y personal, pero bueno, es así. Creo que la guerra civil surge, como decías tú al principio con Casanova, por una cosa que se olvida, que es un golpe de Estado contra un gobierno legítimo. La defensa de unos valores concretos también, la patria, la fe, las clases privilegiadas, los nacionalismos, el fascismo, de hecho, y he puesto el machismo, ¿no?, como apelando a esta cosa de, veremos en el siguiente episodio qué pasó con la mujer, la construcción de qué es ser mujer en el franquismo, ¿no?, contra otros valores que eran la democracia, el cambio, la reforma, el laicismo o los derechos de colectivos como podían ser las mujeres, ¿no?, como decíamos en el episodio anterior. Entonces yo creo que a veces cuando se dice esta cosa terrible de la guerra civil fue una guerra entre hermanos, no eran personas totalmente despojadas de ideología. O sea, a veces se olvida que es una guerra del fascismo contra la democracia, y así fue entendida desde fuera también, como anticipando lo que después iba a pasar en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que a veces decir esas frases hace muchísimo daño en ese sentido. Igual que Federico García Lorca fue asesinado pues por ser homosexual, pero también antifascista, ¿no? Claro. Entonces hay ahí como muchas cosas que creo que en estas expresiones se despojan y parece que lo convierte en una guerra entre dos bandos que se equiparan como iguales, y en realidad no fue así. No fue así. Es un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, democrático y elegido por la gente. Sí. Y luego también está esta idea que ya hemos mencionado, que es que la cosa esta de que era inevitable que pasara la guerra civil y todo lo que vino después, y es que no sabemos qué hubieran hecho los republicanos si hubieran ganado la guerra, no sabemos si hubiesen ejercido qué tipo de violencia o si no la hubiesen ejercido, pero sí que sabemos lo que sucedió en el franquismo, que fue cantidades ingentes de represión, asesinatos, venganzas, gente que tuvo que marcharse de aquí, humillaciones y sobre todo la imposición de este relato de una realidad única, concreta, inamovible, y una visión del mundo pues que dejaba fuera a mucha gente y que reprimía a mucha gente. Sí, y que esa gente que molestaba pues fue eliminada. Para terminar, queríamos volver a María Zambrano, que habló mucho durante y después de la guerra sobre la parálisis temporal que implica vivir esta violencia. Y traía una cita que dice: el tiempo se detuvo y quedó suspendido como si la historia hubiera perdido su pulso. Vivíamos en una especie de antes sin después. Y queríamos hoy reivindicar aquí, a través de todo lo que traíamos, ¿no?, y las diferentes maneras que tenemos de acercarnos a la guerra civil, que quizá es nuestro trabajo ahora hacer todo lo posible para que el tiempo no vuelva a detenerse de nuevo de esta manera, ¿no?, como lo expresa Zambrano en este antes sin después. Y para ello quizá justamente tenemos que mirar al antes y pensar en el después, ¿no? Justamente. Y es un trabajo que tenemos que hacer. El tema del que el pasado siempre está presente, pues... Sí, en vez de dejarnos llevar por lo que dice un youtuber exaltado, no, es que eso no hay que hacerlo, revisitando el franquismo, pues igual hay otras cosas que podemos hacer, otros relatos. No hace falta leer tochos de historia si no es lo que nos gusta, ¿no? Pero hay mil maneras que tenemos de acercarnos a todo esto, y será mucho mejor. O sea, a veces es más, o sea, como que te cuesta, ¿no? Porque tienes que hacer un esfuerzo por entrar ahí, y es más fácil quedarte con la frase de claro, fue una guerra entre hermanos. Pero bueno, hay un esfuerzo ahí que tenemos que hacer, y que creo que sin él no es posible la democracia. No es posible ser verdaderamente ciudadanos capaces de reflexionar acerca de un pasado difícil, ¿no? Y de que en realidad la democracia tiene que ver con eso. No, totalmente. Entonces vamos a ver si construimos una democracia consolidada, hija, que últimamente no está pasando mucho. No está pasando Entonces vamos a esforzarnos por esto. Y nos seguiremos esforzando en el siguiente episodio, chicos, que hablaremos del que llegará pues después de este y hablaremos del franquismo. Sí. Efectivamente. Traeremos temas de nuevo como hilados con los anteriores, pero centrándonos en ese periodo. Sí. Así que nada, muchas agradeceros gracias. Siempre ante todo la escucha. Muchas gracias a Público por invitarnos a seguir colaborando con ellos. Sí. Y muchas gracias. Y un beso. Y un beso.